Homenaje a un pensador nacional. Gustavo Sirigliano. El Agustino. Todo el pasado es nuestro pasado, y no una porción de él elegida a nuestro antojo, porque si no, ¿de quién será ese pasado que existió? Me pareció sentir un tono casi recriminador en la voz del Agustino. Dijo uno de sus alumnos en la clase de ese día. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Últimamente se ha escuchado bastante la expresión proyecto nacional, proyecto de país. Es como si muchos ciudadanos se dieran cuenta de que si uno no tiene trazada una ruta, un camino, es muy difícil saber a dónde va a llegar. Irá tanteando, llegará a una encrucijada y dirá, y bueno, intentemos ahora ir por este lado. Después llegará a otro lugar y dirá, aquí nos podemos detener algún tiempo. Si la gente parece que empezara, o por lo menos algunos dirigentes mencionan esa expresión, que viene a indicar que uno necesita tener una idea del futuro. Y necesita tener una idea de cómo ve y cómo quiere que el país sea en el futuro. Sin embargo, la expresión no es reciente. Ya a mediados de la década del 60 se empezó a hablar del proyecto nacional. No tanto la palabra proyecto de país. Y en la década del 70, en el año 74, Perón habló en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, habló sobre el proyecto nacional, sobre el proyecto de país. Y posteriormente difundió un libro bastante poco leído que se llama El modelo argentino para el proyecto nacional. Pero muere Perón, viene el proceso y prácticamente nadie se acuerda del tema ese de proyecto nacional, proyecto de país. Por eso es interesante ver que ahora muchos lo utilizan y que resulta evidente, cosa que los países no tienen destino, sino que se lo proponen. Como las personas no nacen condicionadas a hacer tal cosa o tal otra, excepto en condiciones muy negativas. Digamos, cuando uno está perteneciendo a un sector muy carenciado, ahí casi el futuro está determinado. Pero en términos generales, uno suele pensar que uno arma su futuro, pero para eso tener cierta idea del futuro. Una de las maneras de acercarse al tema es pensar en la historia argentina no como un enfoque histórico, sino como una secuencia de proyectos. Proyecto de los habitantes de la tierra. La Argentina hispana o colonia. Las misiones jesuíticas. Proyecto independentista. Proyecto del 80. Proyecto de la justicia social. Proyecto de la sumisión incondicionada al norte imperial. Proyecto de los habitantes de la tierra. Estamos tan acostumbrados nosotros a que a veces se diga ¿cuándo empezó la Argentina? Y un lugar común es la Argentina empieza en 1810. Alguna vez lo habrán escuchado. Empieza en 1810. ¿Y lo que pasó antes qué es? ¿Quién vivió antes eso? Entonces, empecemos mucho más atrás. Antes que vinieran los españoles, acá vivía gente en estos territorios. Ese es el proyecto de los habitantes de la tierra, que duró hasta que llegaron los españoles. Nos hemos olvidado de los 6, 7 u 8 siglos de los habitantes de la tierra, antepasados de este país.
Técnicamente no se podría hablar de pueblos originarios porque no habría habido un origen del hombre en América, sino que el poblamiento americano ha sido, digamos, históricamente posterior, producto de migraciones de otros provenientes de otros continentes. Se habla del estrecho de Bering, se habla de la Polinesia, y en ese sentido por eso los llamamos primeros habitantes, porque son los primeros seres humanos que habitaron, digamos, todo el continente que actualmente conocemos como América. La Argentina hispana o colonia. Nos hemos olvidado de los 3 siglos de la colonia. Ese, como ven, es un proyecto de la colonia, proyecto de la Argentina hispana, con bastante de antiproyecto. No es un proyecto independiente, es un proyecto de sumisión a la corona española, a la Iglesia, pero son 300 años en los cuales se impone un idioma, se impone una religión y presenta características claras. Llamamos periodo colonial a 264 años concretamente del país, que empiezan en 1536 con la fundación de Buenos Aires y termina en 1800, en las vísperas de la Revolución de Mayo, donde ya somos el Virreinato del Río de la Plata. Las misiones jesuíticas. Si uno toma un conjunto de argentinos y le pregunta ¿qué saben de las misiones jesuíticas? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuánto duraron? ¿Qué hicieron? ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a tener información? Y si acudimos a un libro de lectura, libro de texto en la actualidad, ¿cuántas páginas dedican a las misiones jesuíticas? Lo curioso del caso es que las misiones jesuíticas, sobre las cuales nosotros no hacemos nada, pero al menos los norteamericanos hicieron una película que se llamó La Misión, y alguno la habrá visto. Claro, estuvo hecha al estilo norteamericano, con unos indios de la zona de Colombia o de Ecuador que no se parecen en nada a los supuestos guaraníes, y que tampoco hablaban en guaraní. Pero bueno, ellos hicieron su película, nosotros no hemos hecho ni un documental prácticamente sobre ello. Entonces, veamos, detenemos un poquito por lo poco visto que es esto. Piensen ustedes, ¿cuál es el proyecto? Siempre hay un proyecto, y el proyecto siempre se puede poner en una frase. Este proyecto, el anterior, el de la colonia, es servir al rey, servir a la corona, servir a la iglesia. Todo conducía y debía conducir a eso. Acá el proyecto consiste en lo siguiente: tenemos que hacer el reino de Dios en la tierra. Es decir, la idea era aproximadamente esta: nosotros podemos crear, respetando la cultura autóctona, poner a su alcance el desarrollo científico y tecnológico más avanzado del 1600. No es lo mismo el proyecto jesuítico que el proyecto de la conquista hispánica. El tema de las misiones jesuíticas en general en América y las reducciones guaraníticas en particular hacen a la esencia misma de América, hacen a su conformación mestiza.